Santo día para todos, bienvenidos a las entrevistas a consagrados y religiosos. Hoy tenemos el gusto que nos acompañe el Padre José de Jesús. Bienvenido, Padre, ¿cómo está? Pues contento, gracias a Dios por la oportunidad de compartir experiencias, momentos, quizás algunas diferencias también, pero sobre todo la fe. Claro que sí, Padre. Y Padre, bueno, para empezar, ¿nos podría contar a qué edad ingresó al seminario? Bueno, yo ingresé al seminario a una edad adulta, en realidad fui un chiquillo no muy cercano a la iglesia, y fue hasta los 18 años pasados cuando mi novia me invitó en aquel momento a unos ejercicios espirituales cuaresmales. Y en aquellos ejercicios cuaresmales me impactó la manera de ser del sacerdote porque salía de todos los esquemas que yo conocía. Era un sacerdote con mucha cultura, era director del coro de la Ópera de Bellas Artes, sabía mucho de arte, de psicología, y entonces eso me hizo cuestionarme y yo me pregunté, ¿cómo es posible que un sacerdote sea así? Porque yo pensaba que un sacerdote se dedicaba únicamente a celebrar misas y se acabó. Y entonces después de esta plática me acerqué y le pregunté que cómo era el seminario y me dijo, mira, si algún día tienes interés, aquí está esta tarjeta. Desde entonces me quedé muy inquieto, incluso mi novia se quedó extrañada de este interés por la vida sacerdotal y después de un pensar mucho las cosas, decidí salirme de la carrera que estaba siguiendo, que era administración de empresas, cortar con mi novia y preguntarme si lo correcto, lo adecuado, mi vocación sería precisamente el sacerdocio, porque yo quería ejercer una carrera que tuviera enseñanza, que pudiera ayudar a defender a los demás, que pudiera hablar de psicología y de valores, que pudiera también tratar de temas artísticos, y me di cuenta que el sacerdocio permitía todas estas áreas y entonces decidí entrar al seminario. Padre, ¿cómo reaccionó su familia al saber los anhelos de su corazón? No te escuché, ¿me podías repetir la pregunta? Sí, padre. ¿Cómo reaccionó su familia al saber los anhelos de su corazón? Bueno, mira, te voy a comentar que en ese tiempo, como te dije, yo no era muy cercano a la iglesia y más bien me dejaba llevar por las modas del tiempo. En ese tiempo, aunque no lo crean, yo tenía el cabello hasta acá, tenía bigote, barba, y salía en las noches a una zona de México donde eh, hay mucho comercio, la zona de la Merced, pero también hay mucha prostitución. Y yo, sin ser nada de la iglesia, sin estar muy cercano a Dios, me preocupaba por aquellas mujeres. Y entonces trataba de acercarme a ellas y preguntarles por qué estaban en esto, tratar de ayudarles a que salieran de esta situación ingenuamente, porque hay toda una mafia en torno a esto, ¿no? Pero yo en las tardes, noches y a veces hasta muy tarde, estaba colaborando con Dios sin darme cuenta para ayudar a que estas mujeres recapacitaran y también algunos ladrones. Entonces a veces llegaba a mi casa muy noche y ellos pensaban que estaba en el relajo cuando no era así. Entonces cuando yo les dije que iba a ir al seminario, me dijeron, estás loco, no es cierto, nos estás tomando el pelo, no, si es que entras te van a sacar a la primera. Bueno, entonces te puedo decir que no me apoyaron, yo tuve que irme solo al seminario con mi ropa, nadie me acompañó, me corté el cabello evidentemente y mi familia dudó los primeros meses que pudiera continuar ahí hasta que se dieron cuenta que había un cambio cada vez más profundo en mí. Impactante historia. ¿Y de niño usted soñaba, bueno, cuál era su sueño de niño? ¿No soñaba con ser un consagrado? No, como te comento, mi familia del norte de México, de Coahuila, de Nuevo León, pues sí eran personas que cumplían con ir a misa, ir el miércoles de ceniza, con determinadas cosas, pero no iban más allá de esto, hacer la primera comunión, pero hasta ahí. Y
Entonces yo nunca fui acólito, nunca estuve en un grupo juvenil antes de esta etapa en la que te estoy comentando, y nunca pensé en realidad en ser sacerdote. En mi familia tampoco había ningún sacerdote o religiosa. Dentro de mis 8 hermanos, nadie que tuviera un interés de este tipo. Y en cambio yo quería ser piloto, quería llegar al cielo, pero de otra manera. Y curiosamente las cosas cambiaron, porque cuando quise entrar como piloto me dijeron que en ese tiempo personas con lentes no podían ser pilotos. Entonces tuve que elegir otra carrera y entré a administración de empresas. Así que de niño absolutamente nada que ver con el aspecto sacerdotal. Padre, ¿y ahora cuál es su sueño como una persona consagrada? Mira, el sueño más importante que uno tiene, en primer lugar, tiene que ser personal, y es cumplir con lo que Dios quiere de mí, tratar de ser lo mejor posible, que es un reto bastante difícil porque todos tenemos tentaciones, obstáculos, momentos difíciles, así que ese es el principal sueño. Y después de esto, evidentemente, estando bien yo y cumpliendo lo que me toca a mí, entonces lograr lo mismo con las demás personas, especialmente a través de la comunicación, porque hay mucha gente que no conoce a Dios, han oído hablar de Él, porque se habla mucho en las redes, hay películas sobre Dios, pero no lo conocen en realidad cómo es, y ese es mi máximo sueño en este segundo punto, que sería que la gente conozca a Dios para que lo ame y de esta manera pueda salvarse y salvar al mundo. Qué bueno, padre. Y bueno, al momento de tomar la decisión, ¿tuvo dificultades más allá de la de que su familia no lo apoyara? No, creo que en ese momento pasé por esta situación como no encontré la tarjeta de aquel sacerdote cuando quise entrar al seminario. Estuve buscando en el directorio telefónico de seminarios, hablé con los jesuitas, no estaba el encargado del seminario, hablé con los misioneros del Espíritu Santo, ya habían pasado los exámenes de admisión, hablé con los franciscanos, tampoco estaba el encargado, vi seminario conciliar, no sabía ni qué era eso, una palabra un poco rara, hablé y me dijeron que esa era la última semana de exámenes. Entonces la única dificultad que tuve fue cuando llegué al seminario y cuando me vieron con el cabello largo, con las barbas, vestido así como medio hippie, pues evidentemente que hizo así el sacerdote, de abajo hacia arriba, dudó un poquito, pero después me dijo, pasa, vamos a hacer los exámenes psicológicos, y eso fue quizás lo único difícil, porque a la siguiente semana me llamaron para decirme que estaba aceptado, y cuando llegué al seminario, otra vez un problema, porque llegué al seminario y la persona que me había hecho el examen, cuando dije, vengo a quedarme, volvió a hacer lo mismo. ¿Y tú quién eres? Tú no viniste nunca a hacer los exámenes. Y hasta que le dije, soy aquel joven del cabello largo, se rió y me dijo, pasa. Esa fue la única dificultad. Padre, ¿y qué hizo cuando se sentía confundido? Bueno, yo creo que a veces, no solamente en la etapa vocacional, sino en todo momento nos podemos sentir confundidos, ¿no? Confundido significa que no siempre tienes claro el camino. Creo que la meta siempre la he tenido clara. Lo que no siempre he tenido claro es cuál es el camino para llegar a esta situación. Como por ejemplo, cuando tuve mi primera parroquia, después de mis estudios en Roma, pues en esa parroquia no iba mucha gente a misa y los niños menos. Y si acaso había algunos, yo dije, hay que retener a estos niños. ¿Cómo le hacemos para retenerlos? Y entonces ahí el camino, la meta era clara, cómo retenerlos. El camino era cómo hacerlo. Y entonces vinieron varias opciones y una de ellas fue el utilizar los títeres para explicar el evangelio en cada misa
y muchas cosas más. Así que en ese momento de confusión, pues simplemente uno ve las distintas opciones, le pide uno a Dios que le ilumine y entonces ya encuentras el camino que consideras correcto. Y si en algún momento te das cuenta que no fue el correcto, pues entonces cambiar de giro, cambiar de camino, cambiar de estrategia, porque sería malo entercarse en un camino que no esté funcionando. Sí, muy cierto, padre. Y bueno, ¿nos podría platicar también un poquito más de cómo ha sido la evangelización con los niños? Bueno, mira, además de esta parte, te quiero comentar que uno tiene que resolver el problema de los otros partiendo de la experiencia personal. Si a mí la misa se me hacía aburrida, yo dije, yo no quiero hacer misas aburridas. Si en la misa escuchaba a algunos sacerdotes que hablaban de cosas que no entendía, yo dije, tengo que hablar de tal manera que la gente entienda. Si yo iba el miércoles de ceniza, que me pusieran ceniza, pero no sabía ni por qué, ni para qué, o ayunaba o hacía la vigilia en Cuaresma, pero no sabía ni por qué ni para qué, yo dije, todo claro, entendible, porque si la gente no entiende algo, empiezan los problemas. Si tú enciendes un aparato de televisión y resulta que el sonido está, pues tú le cambias de canal o le apagas a la televisión. Lo mismo si tú asistes a una comunidad religiosa y no entiendes de qué están hablando, pues dices, o yo estoy mal o ellos están mal. Y si yo estoy haciendo lo que está de mi parte para entender, entonces creo que los que están mal son ellos. Entonces, partiendo de esto, hacer que todo sea entendible, presentarlo de tal manera que los niños lo entiendan y también de esta manera lo entiendan los adultos. La segunda experiencia que te quiero comentar sobre los niños fue cuando estuve en el seminario. Me pidieron que fuera a apoyar a los niños del hospital de cardiología que iban a ser operados y muchos de ellos no iban a resistir la operación. Niños de 4, 5 hasta los 12 años que ni siquiera a lo mejor habían oído hablar de Dios o habían ido al catecismo y que había altas probabilidades de que murieran en la operación. ¿Cómo hablarles de Dios? ¿Cómo ayudarles a que este momento, si fuera la muerte, fuera un camino de esperanza para el encuentro con Dios, para que tuvieran esperanza en la operación? Bueno, la primera semana llegué de acuerdo a lo que decían en el seminario. Con mi catecismo vamos a aprender en nombre del Padre, del Hijo, vamos a aprender tal oración y tal y tal y tal. Y me di cuenta el siguiente miércoles, porque es cuando iba los miércoles, que llegué y de esos niños que habían estado en la primera lección, ya habían muerto 2. Eso para mí fue un golpe muy fuerte. Entender que se habían ido 2 niños de esta tierra sin haber conocido el amor de Dios. Y os digo, no el catecismo, no cuestiones de Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Dios, no, sin conocer que Dios los amaba, aún en su enfermedad, aún en su circunstancia. Y entonces me di cuenta de que lo que tenía que hacer era predicar de otra manera, que Dios estaba con ellos, que los quería contentos, que los amaba, que los quería felices. Y la siguiente semana, bueno, tuve que ir días antes a una tienda de magia para comprar trucos, para vestirme de payaso, de cepillín, para llegar con una guitarra y entonces convertir esa reunión en un momento de alegría, decir, esto es lo que Dios quiere de nosotros, que estemos contentos, que estemos animosos. Pero los niños que ya se murieron, no se preocupen, están más contentos que nosotros, están felices, etc. Y entonces, esto también fue muy importante. Los niños no pueden recibir el mensaje del Evangelio, que es buena noticia, con amargura, con rigidez, con cosas intelectuales. Esto no es correcto. Y desde entonces he tratado de hacer lo mismo y esto se ha convertido también en un libro y en grabaciones. ¿Por qué?
porque aquello que les comentaba de la primera parroquia donde estuve, donde los niños no podían entender bien, a través de los títeres que hablaban, ¿verdad? Empezaron ya a entender, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Ah, pues yo te veo. ¿Y de qué me vienes a platicar? Pues esto. Ah, qué interesante. Bueno, esto que hice con los títeres, después me lo pidieron en muchos lugares de América. Y entonces les enviaba el guión de los domingos para los títeres y después este guión se convirtió en programas de radio y se ha convertido en muchas cosas más. La gente entendió que si puedes hacer un guión con el Evangelio, significa que tú lo entendiste primero, qué es lo que te quiere decir, y entonces lo traduces a los demás. Y ahí empezó el mundo de la comunicación. Por esta razón, me he interesado mucho en utilizar los medios de comunicación para evangelizar. Increíble, padre. Padre, ¿cómo describiría el sacerdocio? Pues exactamente como lo descubrí con aquel sacerdote, Javier González, que en paz descanse. El sacerdote es alguien que debe de acercar a la gente a Dios y de acercarle a Dios a la gente. ¿De qué manera? Bueno, evidentemente que los sacramentos son algo importante, algo valioso. Cristo celebró la Eucaristía, sí. Cristo invitó a bautizar a la gente, sí. Cristo realizó el perdón de los pecados con la adúltera, por ejemplo, ¿no? Cristo bendijo el matrimonio en las bodas de Caná. Pero más allá de esos pequeños momentos, Cristo se la pasó predicando y conviviendo con la gente y atrayendo a la gente. De tal manera que los sacramentos no son la única forma en la que el sacerdote puede realizar su trabajo. A mí me da mucha pena que muchos sacerdotes se limiten a la pura misa. Y yo les digo, son unos míseros miseros. Qué bueno que la misa es bonita, pero ¿y eso es todo? Eso es lo que todo un sacerdote puede hacer. Cristo salía al lago, Cristo salía al campo, Cristo convivía con la gente, Cristo contaba cuentos, contaba parábolas, etcétera. Asistía a fiestas como el banquete de Mateo, las bodas de Caná, se sentaba a comer con los amigos como los discípulos de Maús. Y precisamente eso es lo que tiene que hacer un sacerdote. ¿De qué manera? A través de todas las herramientas que pueda. Entonces, si estudiaste psicología, resuelve a la gente los problemas de su psicología, pero haciéndole entender que Dios es el mejor psicólogo. Eres una persona que puedes trabajar para conseguir despensas para la gente que tiene hambre, hazlo. Eres una persona que puedes animar al deprimido a través de cursos de tanatología. Eres una persona que puedes crear arte, acerca a los pintores para que ellos hagan obras acerca de Cristo. Anima a los niños que están en esta área para que desarrollen su habilidad artística, pintores, escultores, poetas, músicos, y para que los que no tienen esta habilidad sean capaces de entender a Dios a través del arte, porque si llegas a una iglesia y ves un retablo barroco dorado y ves que está un santo con un perrito y otro santo con unas estigmas y otro santo con un bordón, pero no le explicas a la gente, miren, ese era el bordón y San Judas Tadeo porque lo mataron con garrotazos, mira, ese San Francisco porque fue el primer santo que estuvo estigmas, ese Santo Domingo de Guzmán porque su mamá cuando iba a nacer soñó un perrito que con una antorcha iluminaba el mundo con la predicación. Ah, la gente dice, ah, caray, qué bien. Efectivamente, Dios habla también a través del arte. Y durante mucho tiempo, cuando la gente no podía saber, no podía leer cuál era la Biblia de la gente, las pinturas en las iglesias. Esta era la forma en que la gente entendía el catecismo y la historia sagrada. Entonces yo creo que se puede utilizar música, arte, ciencia, política, no evidentemente partidista, pero sí hablar de cómo los gobiernos tienen por los enfermos, por los necesitados. Y creo que el sacerdote tiene un amplio campo
y solamente tiene que hacer lo que Cristo dijo en aquel momento, en este momento. Aquel momento dijo, echen las redes. En aquel momento eran halago. Y ahorita echen las redes significa métete a internet, a Facebook, a WhatsApp, a YouTube. ¿Por qué? Porque es la manera en que puedes atraer a la gente. Eso es muy cierto, padre. ¿Y nos podría contar un poco sobre su rutina como sacerdote o lo que hace un sacerdote? Mira, la vida de un sacerdote, como te he comentado, es sumamente diversa, porque no es lo mismo para un sacerdote que vive en la sierra y tiene que caminar desde muy temprano, quizás desde antes del amanecer, para llegar a una ranchería, que un sacerdote que vive en la ciudad, que un sacerdote que es maestro, por ejemplo, o un sacerdote que tiene que atender los hospitales, o un sacerdote que es maestro y rector o prefecto del seminario, o un sacerdote que tiene que atender una comunidad de religiosas, o un sacerdote que está encargado de la pastoral penitenciaria, y su trabajo tiene que ser atendiendo a las prisiones, o un sacerdote que esté en las franjas fronterizas y su atención sea la casa del migrante, el acompañamiento a estas personas, etcétera. Entonces, hablar de cómo es la vida de un sacerdote es totalmente distinta en cada lugar. En mi caso, en este momento, yo soy párroco de la parroquia de San Cosme y San Damián y por lo tanto tengo que estar al frente de esta comunidad que se me ha asignado. Un edificio que estaba en pésimas condiciones y que tuve que restaurar. Pinturas, esculturas, retablo, el piso, el órgano, en fin, un edificio del siglo XVIII, pero restaurar también la comunidad. Y esto se hace en primer lugar empezando el día con oración, haciendo la liturgia de las horas, teniendo la primera misa matutina. A veces en el tiempo de pandemia me tocaba celebrar todas las misas, pero actualmente una, porque hay otros sacerdotes que pueden venir a colaborar. Después de esta primera cosa, entonces ya durante el día hay citas que atender, personas que han pedido una cita para hablar contigo presencialmente o a través de distintos medios, contestar los cerca de 150 correos que recibo diariamente con todo tipo de problemas, que en este caso es atender también como si estuviera con la persona. Padre, he tenido ganas de suicidarme por esto y por esto. Padre, estoy pensando en divorciarme. Padre, estoy dudando de mi fe por... Bueno, estar respondiendo no es nada fácil, pero también hay que atender a través de este medio. Y el tiempo que va quedando libre a lo largo del día, escribir los cuentos a través de los cuales se enseña el Evangelio y también preparar el material y hacerlo para los 2 programas de radio que tengo aquí en la Ciudad de México, otro que tengo en el norte del país y otros que se transmiten también en Centroamérica. Así que son programas de radio, más los videos que hay que ir haciendo cada día del santo de cada día, los cursos de Biblia, los cursos de tanatología, los cursos de autoestima, los cursos de cómo enfrentar las adversidades, los cursos de cómo enfrentar la vida y aprender de los problemas. En fin, de esta manera se va haciendo pues que el día se vaya llenando y a veces llegan las 11 de la noche, las 12 y apenas estoy terminando con lo que tenía que hacer. Padre, ¿y qué es lo que más le gusta del sacerdocio? Bueno, yo creo que hay caminos, pero hay metas. Creo que la meta del sacerdote es que la gente se acerque a Dios, que sienta que Dios está con ella. Los sacramentos son una forma de hacerlo, por lo tanto gozas con los sacramentos. Los videos son otra forma de hacerlo, por lo tanto gozas con los videos, aunque cueste trabajo. Los correos son otra forma de hacerlo, también los gozas, pero lo que gozas es eso. Cuando alguien te dice, Padre, me he acercado más a Dios. Padre, estaba alejado y de repente sentí a través de su mensaje
que tenía que retomar el camino. Padre, me sentía desanimado, recobré el ánimo. Padre, sentí que Dios no me perdonaba, pero he entendido la misericordia de Dios. Eso es lo importante, el que la gente se acerque a Dios. Eso es lo más bonito para un sacerdote. Padre, ¿nos podría contar un poco sobre su experiencia en las redes evangelizando? Bueno, mira, antes de que existieran las redes, como ya te dije, utilicé los títeres, también utilicé el teatro, obras de teatro para acercar a los jóvenes como Jesucristo Superestrella, obras de teatro que escribí yo para que la gente conociera la historia de Catedral, pero no con un guía, sino con actores vestidos con atuendo del siglo XVIII, con fantasmas que aparecían, en fin. Ahí todavía no aparecían las redes, pero estas ya eran redes de comunicación. Cuando estuve trabajando ya en la catedral, me di cuenta que había muchos reporteros que acudían y hacían unas notas que no tenían nada que ver con el evento o daban información equivocada. Y entonces me empecé a hacer a través de la computadora manuales para los reporteros. A ver, veniste al Corpus Christi, esta es la fiesta del Corpus Christi, aquí se inició, qué significan las molitas, ta. Y gracias a eso los reporteros ya escribían cosas sensatas en los periódicos. Yo los estaba utilizando, ellos me estaban utilizando, pero ahí las redes ya del periodismo empezaron a evangelizarse. ¿A través de qué? De alguien que les da material. Porque a veces ellos llegaban a la misa, pero ¿quién les explicaba por qué había mulitas, por qué la ceniza, por qué el cirio, por qué la corona de Adviento? Bueno, entonces, si hay alguien que va a multiplicar lo que vio ahí, dale al reportero información y el reportero se encargaría de hacerlo. A partir de ese momento me empezaron a invitar a programas de radio y de televisión y de la misma manera, en forma clara, sencilla y rápida, porque en un programa te dicen, padre, tiene minuto y medio, padre, tiene 2 minutos para hablar. Ah, caray. Pues hermanos, fíjense que la teología, ya se le acabó el tiempo, padre, ¿no? Por ejemplo, en el noticiero de Hechos Meridiano, tenía exactamente 2 minutos o menos para hablar de un tema. Entonces, eso te obliga también a ir haciendo cosas concisas, directas, y gracias a estas experiencias en programas de radio, padre, pues estamos en una mesa de discusión. ¿Qué opina la Iglesia de la masturbación, de la Santa Muerte, del divorcio? ¿Qué es la nulidad matrimonial? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia católica y de los protestantes? ¿Por qué San Judas Tadeo? ¿Por qué las cadenas? ¿Por qué? Bombardeo de preguntas de que la gente quiere saber, pero que nunca le han dicho. Así surgió mi primer libro, que se llamó Pregúntale al Padre José. Junté las primeras 220 preguntas que más me hacían, las fui etiquetando y así salió este libro. Y claro, este libro lleva más de 250,000 ejemplares vendidos porque la gente se sigue preguntando. Entonces, esta es una experiencia en las redes. Y a través después de la entrevista en la televisión, que daba mi correo, padre, estuvo usted en el programa y yo quiero decirle, habló usted de nulidad matrimonial, este es mi caso, y este es mi caso, y este es mi caso. Pues hacer un artículo, casos de nulidad matrimonial, para que cada vez que llegaba un correo, ya no tenía que escribir uno por uno. Copiar, pegar, paz. Oiga, ¿cuáles son los requisitos para esto? Copiar, pegar, paz. Oiga, esto, así de sencillo. Entonces, la experiencia en las redes sociales ha sido esta, y la última que te quiero comentar es esta. Hace como 6 años estuve a punto de morirme porque tenía un problema grave en mi estómago, tenía más de 20 evacuaciones al día sin control, sin continencia, y bueno, yo quería cumplir con todo mi trabajo porque como profesor del Centro de Arte Mexicano, como profesor del Museo Sumaya, como profesor del seminario, 2 programas de radio, ir a la televisión, etcétera, yo tenía que andar en una camioneta con cubetas de cloro, con agua, con varios cambios de ropa, con jabón.
nadie se daba cuenta que quizás a medio camino me había ganado, como se dice popularmente. Había tenido una evacuación, entonces buscar el lugar más apropiado, cambiarme de ropa, etcétera, y llegar a mi trabajo. Bueno, en ese tiempo yo dije, en primer lugar, tengo 3 libros todavía pendientes, los tengo que publicar, no me quiero morir antes de que esto se quede aquí en la computadora nada más. Y ahí me di cuenta, para hacer a veces un programa de radio, como por ejemplo los que hice sobre la Biblia, hice toda la Biblia en radionovela, toda la Biblia en radionovela, con actores, con efectos, con narrador. Y yo dije, por ejemplo, para un día también que hice la vida de San Ignacio de Loyola, para hacer un programa con todos los actores, y era audio tipo radionovela, tardamos 7 días. Claro, no las 24 horas de los 7 días, pero mucho tiempo. Dije, y pasó solamente el 31 de julio. No, esto no es justo. Voy a subir ese programa a YouTube para que la gente lo oiga. Y después dije, pues sí, todo el material que tengo lo voy a subir a YouTube para que la gente lo pueda escuchar cuantas veces quiera, y cuando yo ya no esté en esta tierra porque ya me morí, ahí sigo trabajando. Y así es como me metí a YouTube, con programas de audio. Y después, por supuesto, cuando hacía los viajes a Tierra Santa, también dije, no es justo que con estos ojos yo goce Tierra Santa y mucha gente que no puede viajar no conozca. Entonces, con estos ojos voy a sacar mi teléfono y voy a hacer lo que pueda, no soy camarógrafo especial, voy a tomar imágenes, las voy a ir narrando y las voy a subir a YouTube. Y la respuesta pues ha sido maravillosa, porque imagínate, más de 800,000 personas que estén siguiendo tu canal, significa que la gente no quiere escuchar nada de religión, la gente no quiere escuchar nada de Biblia, la gente no quiere escuchar nada de Dios. Al contrario, lo que pasa es que no siempre se les habla de la manera adecuada. Así que mi experiencia ha sido esa, el que he tratado de utilizar las redes de la mejor manera, y me queda muy claro, todo lo que no quede grabado, todo lo que no quede escrito, se va uno y se pierde. Mozart, Beethoven, quizás pudieron haber tenido muchas composiciones musicales en su mente. Si no las escribieron, se fueron con ellas. Y esto te hace pensar, ¿me voy a ir de este mundo sin haber dejado huella? Ya los antiguos lo decían. Si quieres dejar una huella, siembra un árbol para que ayudes a que la naturaleza continúe viva. Escribe un libro para que los demás aprendan de tu experiencia. Y en el caso de que te cases, ten un hijo para que ese hijo continúe con la misión de seguir bendiciendo el mundo. Lamentablemente hay gente que se va sin querer dejar huella, pues qué pena. Esa es una terrible pena. Qué bonito, padre. Muchas gracias. Y bueno, no sé si nos podría también platicar un poco sobre la noche oscura, porque bueno, a veces también uno tiene dudas sobre ello, y si, bueno, contarnos algo igual de un poco de su experiencia sobre ello. Pues yo creo que las noches oscuras son cuando no alcanzas a ver la luz, porque de otra manera no se podría llamar noche oscura. La noche es una bendición, y cuando es oscura también, hasta dices tú qué rico, porque imagínate, te vas a dormir y hay un letrero con focos ahí en la ventana de tu cuarto, dices qué molestia, ¿no? O bien te quieres dormir y está a lo mejor tu compañero de cuarto con la luz prendida. No, bendita noche oscura. Hasta la melatonina se funciona mejor, y se dice que para poder descansar tenemos que estar totalmente a oscuros. Así que hablar de una noche oscura dramática, donde, ay, me quiero cortar las venas, no, yo creo que no. Cuando una persona es sabia, aprendes
a, a captar más cosas en la oscuridad. A veces cuando se va la luz pones más atención a lo sensible para no tropezarte o a lo auditivo. Entonces, yo creo que aquello que a veces vemos como malo, no es que sea malo, simplemente es distinto, es algo no esperado, algo no deseado, algo difícil, pero no creo. Aún esos momentos en que los médicos no encontraban un resultado, yo dije, bueno, a lo mejor esto es para que yo aprenda a entender más fácilmente a los ancianitos que se hacen en los pantalones, a entender a la gente que tiene estos problemas. Nunca me había puesto a pensar en esto, ¿no? Que la gente adulta puede usar pañales, que, bueno, a lo mejor esto, si yo soy sabio y me dejo llevar por la luz, puedo hacer que las cosas sean distintas. De hecho, Cristo dice algo muy hermoso. Si hay una noche oscura, yo soy la luz. Si hay una noche oscura, tú eres la luz también. Ilumina tu momento. Por esa razón, en los cursos de tanatología y de autoestima, yo le digo a la gente que a veces no podemos cambiar lo que nos rodea, que si amaneció nublado o no, que si estoy enfermo, que si se murió un ser querido, que es quizás lo que está a mi alrededor no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar la actitud que yo tengo ante eso. En los cursos de tanatología vienen a veces dos personas que tienen cáncer de mama y una sube al estrado, porque les invito a pasar, y dice, maldigo a Dios por esto, maldigo a mi familia, no quiero la quimioterapia, me quiero morir. Y la otra pasa y dice, pues tengo cáncer, pero no estoy muerta, tengo una familia, es posible que la quimioterapia me salve, voy a gozar todavía algunos días de vida. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Cada una de estas decide cómo quiere enfrentar el problema, de una manera o de otra. Así que aquí en este caso las noches oscuras son solamente para quienes verdaderamente no tienen fe. Para quienes tenemos fe, las noches oscuras pueden ser pruebas o momentos en que podemos crecer, momentos en que necesitamos descansar, momentos en que tenemos que decir, no funcionó este proyecto, cámbialo. O bien momentos para decir, qué soberbio te estabas haciendo, qué bárbaro, ¿no? Por ejemplo, una noche oscura, en esa primera parroquia que llegué a trabajar con los niños, no había iglesia, no había parroquia, era un basurero. Y ese basurero se tuvo que limpiar para conseguir el terreno y en ese terreno construir primero con láminas una pequeña capillita donde se metía el agua, donde daba toques el micrófono por el agua que se metía. Y de repente, gracias al trabajo, conseguimos fondos, los cimientos, y a construir la iglesia, y las paredes se fueron levantando, y de repente el padre José, qué grande soy, estoy construyendo, estoy formando a la comunidad, qué bueno, estamos consiguiendo para materiales, y de repente, nada de donativos, y de repente, nada de ingresos, y de repente pareció que la gente no quería o no podía ayudar. ¿Y dónde está el padre José tan fuerte, tan poderoso, el que hacía todo? Pues esa noche oscura parecía, Dios mío, Coquito, por soberbio, por pensar que yo era el que estaba haciendo todo. Así que qué bueno que me hiciste caer en este momento oscuro para darme cuenta de eso. Y bueno, a empezar de otra manera. No es el ser humano el que construye la casa, lo dice la Sagrada Escritura, es Dios quien construye. Muchas gracias, Padre. Y para ir ya finalizando, nos podría, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes para utilizar las redes y poder evangelizar por medio de ellas? Mira, yo creo que lo primero que les diría es, fíjate bien en lo que quieres pescar, porque vas a terminar pescándolo, ¿eh? Si tú lanzas las redes a donde hay un animal peligroso, ese animal te puede atacar, destruir y matar. Si tú lanzas las redes a donde hay un alimento sano,
quizás lo más seguro es que lo puedas obtener también. Entonces, a los jóvenes, ¿qué es lo que pueden encontrar en las redes? Cosas maravillosas y lo más bajo también, lo más degradante, lo peor de lo peor, pornografía, venta de droga, cosas que denigran al ser humano. Y ahí está la capacidad del ser humano, del joven, de decir, ¿a dónde voy a echar las redes? Lo mismo no solamente en Internet, sino entre las relaciones personales. ¿A dónde quieres echar las redes? A una persona que a lo mejor es bonita en apariencia, pero es una persona que te va a faltar al respeto, es una persona que se va a aprovechar de ti, eres una persona de la que vas a crear dependencia, o ella va a crear dependencia de ti, es una persona que te va a acercar al alcoholismo, es una persona que te va a alejar de tu familia, es una persona, o por el contrario, quizás lanzar las redes a una persona distinta implique tener relaciones con más respeto, etcétera, pero yo creo que hay que tener cuidado en a dónde lanzamos las redes. Se acaba de prender en mi pantalla que me estoy quedando sin batería, así que es posible que en cualquier momento termine la transmisión porque se apague el teléfono, pero ese sería mi mensaje. Joven, tienes derecho a ser feliz. Nadie va a hacerte feliz. Tú tienes que crear tu propia felicidad. La felicidad no viene de fuera, del príncipe azul, del hada madrina, de lo que te compras, de lo que te pones. No, porque si te quitas eso, entonces ya se te va la felicidad. O si piensas que te da la felicidad a alguien, se va esa persona y se va tu felicidad. No, tu felicidad depende de ti, tienes derecho a hacerlo. Pero la felicidad cuesta trabajo. La felicidad se crea viviendo valores. ¿Qué significa valores? Lo que vale más, lo más importante. No vale lo mismo un diamante que una piedra pómez. Si te quieres quedar con la piedra pómez, allá tú, pero también en los valores morales. Si te quieres quedar únicamente en el placer, allá tú. Hay valores más importantes. Y finalmente, después de decir esto, cuando una persona hace lo que le gusta, con pasión, en valores, esforzándose por ser feliz, aunque no se dé cuenta, está siguiendo la voluntad de Dios, porque Dios es el principal punto de valores. Él nos dice, yo soy amor, yo soy perdón, yo soy justicia, yo soy libertad, yo soy convivencia. Entonces, cuando una persona vive todos estos valores, aunque no se dé cuenta, aunque no sea muy rezandero quizás, se está encontrando con Dios. Y cuando una persona se encuentra con Dios profundamente también a través de la Sagrada Escritura, es mucho más feliz que quien no lo conoce. Así que la invitación sería, echen las redes a las partes positivas y dejen que Dios los pesque en sus redes. No busquen tanto a Dios, porque a veces se buscan en muchos lugares, dense cuenta que Dios los está buscando. Déjense atrapar por Dios. Muchas gracias, Padre, por ese mensaje. Y ya por último, Padre, ¿qué mensaje les daría a los jóvenes con vocación religiosa? Bueno, la vocación que Dios nos da a todos es que seamos felices. La gran diferencia es que una persona puede ser feliz, quizás como médico, y otro no, a otro le da el asco la sangre. Una persona es feliz como músico y otro diría, ay, qué flojera aprenderse las notas. Para buscar la vocación que Dios nos da, hay que preguntarnos, ¿qué es lo que más me gusta? ¿Cuáles son las habilidades que yo tengo? Las capacidades que yo tengo para que en el caso de que no me pagaran por lo que estoy haciendo, aún estuviera yo feliz. Si una persona está haciendo un trabajo y si no le pagan no está feliz, significa que ese no es su trabajo. Por eso hay contadores, médicos, abogados amargados porque están haciendo lo que no les gusta, tienen una profesión, están viviendo de algo, pero no es su vocación. La vocación es ser feliz con lo que estás haciendo.
Así que esa es la intención. No busquen una carrera donde nada más hay dinero, porque el dinero no es la mayor satisfacción. Sirve, pero no es la mayor satisfacción. Busquen aquello que los haga felices. Eso es la verdadera vocación. Y para aquellos que piensan que ser sacerdote o religioso es aburrido, no. Si a ustedes les gusta, por ejemplo, hablar con los demás, invitarlos a que resuelvan los problemas, ayudar en sus necesidades, abogar por los necesitados, les gusta el arte sacro, la música sacra, la liturgia, ayudar a que el levantado, a que el caído se levante, etcétera. A lo mejor Dios les está diciendo, ¿y quién te dijo que tú no? Yo cuando llegué al seminario pregunté, disculpe, yo he estado en televisión, me gusta la música, el teatro, me gusta bailar, me gusta componer. ¿Esto no es malo para ser sacerdote? ¿No lo impide? Y me dijeron, no, al contrario. Mientras más herramientas tengas, bienvenido. Así que si una persona había pensado, es que a mí me gusta mucho la música, es que a mí me gusta mucho estar platicando con los jóvenes, es que a mí me gusta mucho estar con los matrimonios, etcétera, pregúntese. A lo mejor Dios te está diciendo, quiero que tú seas mi colaborador. Esto sería con lo que yo podría responder. Muchas gracias, padre. Y bueno, le agradecemos mucho el tiempo de plática que puede estar con nosotros y si nos podría ya dar la bendición, por favor. Con mucho gusto, recordemos que bendición es hablar bien del otro, desearle el bien al otro, buscar el bien del otro, y por eso Dios siempre nos bendice. Por esta razón, perdón, repito aquí un poquito porque estaba metiendo una llamada, solamente recordarles que bendición es hablar bien del otro, desear el bien del otro, buscar el bien del otro. Y precisamente por esta razón, Dios quiere lo mejor para nosotros y siempre nos bendice. Yo quiero decirles, les recuerdo eso, Dios siempre los bendice y también nosotros tenemos que bendecirnos unos a otros. Que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, derrame su bendición sobre ustedes y a través de ustedes se extienda en el mundo entero. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Gracias a usted, padre. Gracias, padre. Gracias por habernos acompañado en este tiempo con el Padre José de Jesús. Despide Mater Fátima Adolescente. ¿Y qué queremos? Hacer sonreír a la Virgen. Nos vemos hasta la próxima.